¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando la Caja Negra por Unicanal. Estamos en vivo y en directo, 21 y 34, 24 grados la temperatura en Asunción. Vamos a hablar hoy, como adelantábamos recién, en relación al tema Añacuá, la maquinización, esto que desde el gobierno destacan los puntos a favor para nuestro país, toda la ventaja que implica para el Paraguay la maquinización del brazo de Añacuá. Pero sin embargo, hay un sector, algunos dicen que este acuerdo necesariamente tuvo que haber pasado por el Congreso para darle el marco legal que corresponde. Para hablar de este tema, nosotros le convocamos al ingeniero Ángel María Recalde, actual director de la entidad binacional Yacyretá. Pero antes de arrancar la charla con él, tenemos preparado este informe en relación al tema Añacuá. Maquinizar el Añacuá, miopía política pretende impedir el plan. La semana pasada se hizo la apertura de los sobres que contienen las ofertas para la provisión de turbinas para la maquinización del brazo Añacuá de la hidroeléctrica de Yacyretá. Es la segunda parte de la recepción de ofertas que se inició el 16 de abril pasado, también en Buenos Aires, cuando se entregaron las propuestas para las obras civiles de la construcción de la Casa de Máquinas y Afines. Con el acto en Buenos Aires, se completó el paso de tener todas las propuestas de las distintas empresas para el aprovechamiento hidroeléctrico de ese brazo del río Paraná, donde actualmente se desperdicia un caudal de agua que no produce ninguna renta. Mediante este emprendimiento, cuando estén en funcionamiento las 3 nuevas turbinas del complejo hidroeléctrico, la entidad binacional Yacyretá EBI tendrá un ingreso anual adicional de $80 millones. En abril pasado, presentaron sus propuestas para las obras civiles que costarán alrededor de $400 millones, 8 consorcios de 24 empresas de diversas partes del mundo, entre ellas entidades paraguayas y argentinas. En el evento último, se abrieron los sobres de 10 consorcios que pretenden encargarse de proveer e instalar 3 turbinas más que junto con las 20 ya existentes harán un total de 23 turbinas para la hidroeléctrica. La inversión total prevista por la entidad binacional para este nuevo emprendimiento es de $610 millones que financiará con sus propios ingresos sin necesidad de incurrir en nuevos préstamos, en tanto que la duración de los trabajos será de 50 meses y se estima que la amortización del capital invertido en la obra se haga en algo más de una década. Otra de las características importantes de esta obra es que dará trabajo a 3.000 obreros, probablemente la mayoría paraguayos, porque el emplazamiento de Añacuá está en territorio de soberanía nacional. La ampliación de la hidroeléctrica no causará perjuicios de ninguna laya a nuestro país, ya que no habrá tierra inundada ni afectará a la población que vive en la zona. Con la recepción de las ofertas de las obras civiles y de la instalación de las turbinas, se da un paso importantísimo para la concreción de este proyecto, acariciado hace años por los dos países, y mediante ello se aumentará la capacidad de producción de Yacyretá en 10% de energía limpia y renovable. No hay que olvidar que este proyecto es parte del acuerdo logrado por este gobierno mediante el documento suscrito entre el presidente Horacio Cartes y su par argentino Mauricio Macri en mayo del año pasado, que tiene una gran relevancia para ambos países. Mediante el convenio, se puso fin a 30 años de incertidumbre sobre las finanzas de Yacyretá al establecer el monto de sus débitos y haberes y aclarar finalmente su verdadera situación financiera. Es crucial entender la importancia del mismo para nuestro país en esta hora en que una nueva administración se apresta a dirigir el Paraguay, porque la politiquería barata, que no quiso entender la relevancia de la ampliación de la hidroeléctrica, querrá torpedear de nuevo el entendimiento binacional. Una de las tareas del nuevo gobierno será darle apoyo y continuidad al emprendimiento, cuya relevancia solo los miopes y los obtusos de entendimiento no captan. Prefieren que 1.500.000 litros de agua por segundo se desperdicien por el vertedero de Añacuá en lugar de aprovecharlos y crear empleo para 3.000 personas y generar un ingreso de $80 millones por año para beneficio de todos. Ingeniero Ángel María Recalde, titular de la entidad binacional Yacyretá, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Jorge, muy buenas noches a la audiencia. Bueno, esto de la maquinización del brazo de Añacuá hoy ya está prácticamente en una etapa final. Esto, si se sigue el cronograma, después de lo que pasó la semana pasada, la apertura de las ofertas, lo que va a ser la parte
digamos, de la instalación de las turbinas, porque ya lo de las obras civiles ya se abrieron. Esto tendría que arrancar en el 2019, el próximo año. Sí, la idea es que en el transcurso de este año concluya todo el proceso de evaluación de las ofertas, definir quién es la empresa que va o quiénes son las empresas que van a hacer la construcción de las obras civiles y también quiénes van a suministrar el equipamiento electromecánico. Nosotros entendemos por prudencia de que todo este año se va a estar en ese proceso, es bastante engorroso, bastante largo, hay que realizar ensayos en fábrica, etcétera, etcétera. Tomamos entonces al inicio del 2019, la primera semana del 2019 como arranque efectivo de las obras ya lógicamente con todo el contrato firmado, la movilización hecha, etcétera. ¿Cómo está ese aspecto que hacen referencia a que necesariamente para que esto continúe se tiene que dar el acuerdo del Congreso? ¿Cuál es la posición de ustedes al respecto, Eso ingeniero? realmente a mí me llama poderosamente la atención, Jorge. ¿Por qué? Porque esta es la cuarta vez que se llama esta licitación, no es la primera vez. Se llamó en el año 2000, se llamó en el año 2006, se llamó en el 2010, 2011 y esta es la cuarta vez. A mí me tocó estar en el 2006 como director cuando se licitó y realmente el cuestionamiento en ese entonces era de otorgar la iniciativa privada a la empresa Pescarmona, que de hecho le daba una ventaja para la licitación. Ese fue el único cuestionamiento. Bueno, finalmente, probablemente por ese cuestionamiento, el gobierno nacional, en ese entonces el gobierno de Duarte Frutos, decidió dejar sin efecto esa licitación. Entonces, ¿por qué se pudo llamar licitación 3 veces? Y hoy el problema es el tema que tiene que pasar por el Parlamento. Y no tiene por qué pasar por el Parlamento. Yo entiendo que hay una confusión porque dentro del acta de entendimiento que firmaron los presidentes del Paraguay y la Argentina el 4 de mayo del año pasado, ahí, si bien es cierto, eso fue ya resultado de la negociación sobre el anexo C del tratado, para la revisión del anexo C del tratado, y el anexo C es fundamentalmente la parte financiera. La parte de obras es el anexo B. Pero sin embargo, en el acta de entendimiento se expresa de que los gobiernos están, digamos, de acuerdo en impulsar mayor generación en la central, en el emprendimiento, como así también entrar en un proceso de modernización de una central que ya tiene más de 25 años, o sea, tiene 25 años de estar lista, digamos, preparada. Entonces, a raíz de eso, probablemente, como el acta de entendimiento dio lugar a una reversal apoyada en ese acta, entonces se piensa de que la obra tiene que ser autorizada por el Parlamento. Y no es así. A mí, incluso puedo leer, pero tengo acá en el teléfono, parte de lo que dice el anexo B del tratado en relación a ese tema. No sé si me permitís. Sí, por favor, justamente porque queremos puntualizar, para aclarar, porque justamente hacíamos referencia recién con Carlos Peralta, el futuro canciller, el ingeniero Luis Castiglione, hacía referencia a la necesidad de que esto pase, o sea, hacer una revisión y si corresponde que tiene que pasar por el Congreso. Entonces ahí me parece que también puede darse todavía esa falta de información quizás que ustedes tienen que o tendrían que proporcionar ya cuando se instale todo esto, lo del equipo de transición, etcétera, etcétera, para diferentes áreas. Mire, nosotros respondemos a la directiva del gobierno del presidente Cartes y nosotros en ningún momento hemos tenido señal de que esto habría que parar, al contrario, es un proceso que está lanzado. Y bueno, si viene el próximo gobierno y decide parar o enviar al Parlamento, bueno, esa es una cuestión de ese gobierno. Claro, no pero de claro, entiendo eso, ingeniero, pero para ello uno supone que tiene que haber un traspaso, una transición lógico. De proveer de todo esto que usted ahora nos está diciendo, toda esta información también al equipo que va a asumir para que esto continúe. Yo creo que muchos de ellos conocen de esto, ¿verdad? El anexo B, el objeto del anexo B, no voy a leer todo, voy a leer solo una parte. Dice, este anexo queda redactado sobre la base del estudio de factibilidad técnico, económico, financiero del aprovechamiento del río Paraná
a la altura de las islas Yacyretá, Pipen, sometido por la Comisión Mixta Técnica Paraguayo-Argentina a los gobiernos de Argentina y del Paraguay. El otro párrafo dice, las obras descriptas, acá comienza la parte para mí muy interesante, las obras descriptas en el presente anexo podrán sufrir modificaciones previa aprobación del Consejo de Administración de Yacyretá, cuando exigencias técnicas que se verifiquen durante la elaboración del proyecto y ejecución de las obras o cuando requerimientos del mercado energético así lo aconsejen. O sea, hay una potestad delegada al Consejo de Administración por el anexo B del tratado a los efectos que pueda modificar lo que hace a las obras descriptas en el anexo B. Y ahora dicen, sí, bueno, pero lo que hace a la construcción del brazo de Añacuá no está en el listado de obras. Y a esa gente que dice eso, por eso siempre es interesante leer todo el tratado, no leer una parte del tratado. En el numeral 2, descripción general, dice, disposición general, el proyecto estará constituido, estamos hablando del proyecto Yacyretá, estará constituido por una presa principal a través del río Paraná, incluyendo una esclusa de navegación en Rincón Santa María, un vertedero en el brazo principal del Paraná, una central con 30 unidades y previsiones para las ampliaciones futuras en la isla Yacyretá. Claro, ahí entra esto. Ahí entra esto, ¿verdad? Un vertedero, brazo de Añacuá, fíjate, bueno, quien conoce ahí nuestras instalaciones se habrá dado cuenta que se comenzó el listado por la mar Argentina, habla de la presa, habla de la esclusa de navegación, después aparece el vertedero principal, la casa de máquinas, y después ya habla de las máquinas que se puede instalar en la isla, habla del vertedero Añacuá y llega al territorio continental paraguayo. O sea que el propio anexo B dice que se puede instalar máquinas en la isla Yacyretá. Estamos sobre la isla y esto se va a instalar en la isla. Por otro lado... No hace falta que cuando se hace referencia al listado de obra que puntualmente diga el sitio o el brazo. No. Porque uno al leer eso ya interpreta que estamos hablando de la isla. Bueno, por eso yo leí la primera parte que parecía no muy conducente, de decir de que el estudio de factibilidad, sobre ese estudio de factibilidad se hizo el anexo B del tratado. Y en ese estudio de factibilidad se hablaba de instalar hasta 40 máquinas en total ahí en el emprendimiento, de los cuales 30 estarían en la central, pero la central principal, la que tenemos ahora, que se tiene que ampliar y se puede poner 10 máquinas más, y las otras 10, ¿dónde vamos a poner? Si en la isla, claro, en ese lugar. O sea, que realmente lo que escuché ahí en ese material realmente es muy interesante, hay que ser bastante obtuso para no darse cuenta de esto. Por otro lado, no sé, de repente se le quiere dar un enfoque político a una cuestión realmente, está bien, tiene que tener enfoque político, pero una cuestión realmente de beneficio mutuo para los dos países. Acá hay realmente una cuestión de que hasta es una cuestión inadmisible desde el punto de vista técnico, de que se tenga esa cantidad de agua, de que se está alargando 1,5 millones de litros por segundo de agua que se tira de 20 metros de altura. Claro. Es un desperdicio tremendo. Sin aprovechar, ¿verdad? O sea que realmente, no sé, es hasta una torpeza técnica, para no llamarlo de otra manera. Tenemos una parte, hicimos una nota al ingeniero Juan Encina, un experto en materia energética, y nos parece importante su opinión porque estamos hablando de una persona, de alguna u otra manera, también vinculada, no sé si está hoy en su condición de asesor de lo que va a ser en el nuevo gobierno. Me dicen acá que no está, pero es importante también compartir la opinión y después hablar con el ingeniero Ángel María Recalde en relación a esto que dice Juan Encina, experto en materia energética. Realmente es una situación que amerita una revisión global, más todavía cuando estamos viendo que el gran beneficiado por la obra es Argentina. Paraguay prácticamente no tiene un beneficio tangible y digamos, tomamos como ejemplo nada más lo que sucede hoy con Yacyretá, ¿verdad? Hoy estamos trayendo de Yacyretá menos 1% de la energía,
Paraguay hoy no tiene problema en generación de energía eléctrica, Argentina sí lo tiene. Entonces, yo creo que un inconveniente y diría un error fue plantear que Paraguay tiene un problema de generación de energía al igual que la Argentina. Es como que nos igualamos en el problema en que tanto Paraguay como Argentina tienen déficit en la generación. Nosotros, gracias a tener Itaipú, Yacyretá, Caraí, tenemos energía disponible por lo menos hasta el año 2030. Hay estudios que llevan hasta el 2033. Sin embargo, para justificar de alguna manera nuevas obras de generación, hay otros estudios que hablan de que el 2025 la energía estaría ya siendo utilizada en su totalidad, ¿verdad? Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que es un poco apresurada esa decisión que se tomó, considerando que bajo la situación de que la nota reversal del acta de entendimiento de Yacyretá no fue presentada todavía en el Congreso, ni el actual ni el que va a asumir en el mes de junio, considerando que también Añacuá, por lo menos hay varias vertientes que dicen que también requiere la aprobación del Congreso. Yo soy de los que cree que sí. Realmente Añacuá es algo que en algún momento va a ser necesario y útil para Paraguay. ¿Hay impedimento legal también de ese lado, entonces, o sea, de la aprobación del Congreso para que esto se realice? Claro, o sea, yo no soy abogado, pero desde el punto de vista de lo que establece el tratado y leyendo nada más eso, realmente no es lo mismo el tratado de Yacyretá y maquinizar de vuelta otra obra. Cuando se hace referencia a que en realidad lo que necesitan energía es Argentina y no nosotros, convengamos que lo que usted dice, hay una necesidad de aprovechar todo lo que desde Añacuá, la cantidad de agua que se desperdicia y que después eso se traduce en puestos de trabajo, se traduce en 80 millones de dólares año. O sea que también nosotros deberíamos mirar ese aspecto, ¿verdad? No solamente... Sí, a eso me refería cuando hablaba de que no aprovechar esa energía que se está disipando en forma constante es una torpeza técnica. Pero ahí, en la declaración del ingeniero, se nota perfectamente la confusión que hay, porque habla del acta de entendimiento de la reversal que todavía no se envió al Parlamento. No tiene que ver eso con el anexo B. Evidentemente hay una confusión ahí, tiene que haber, esa reversal es para arreglar la situación financiera de la entidad. También es bueno aclarar lo siguiente, nosotros en aproximadamente 10 años, puede ser un poco antes, puede ser un poco más, vamos a comenzar a tener problemas en el sistema eléctrico por falta de disponibilidad de potencia, no de energía, como dice el ingeniero. Energía va a sobrar, energía vamos a tener de sobra en el 2028, 2030 y 2033 tal vez, pero potencia nos va a faltar. Entonces nosotros tenemos que mirar para el futuro. Nosotros tenemos, de repente yo no sé por qué se tiende a que nosotros tenemos que trabajar de espaldas con nuestros socios. La Argentina es socia nuestra en este emprendimiento y va a ser socia nuestra en Añacuá, va a ser socia nuestra cuando ampliemos la casa de máquinas, va a ser socia nuestra cuando se haga Itacorá, Itatí, va a ser socia nuestra cuando se haga Corpus. Fíjate todos los emprendimientos que hay, los emprendimientos hidroeléctricos más importantes en el futuro se va a hacer con la Argentina, no se va a hacer con otro país. Después ya nos quedan nuestros ríos interiores. Entonces, si es que vamos a hacer, de acuerdo a lo que dicen, más o menos tenemos que esperar que nos haga falta para comenzar a trabajar en eso. No, vamos a comenzar con esto. Y yo te digo, yo estoy hoy como delegado paraguayo en la COMIP y nosotros en la COMIP estamos trabajando fuertemente para comenzar a tener un proyecto ya preparado para lo que va a ser Itacorá, Itatí. Desde el momento, los especialistas hablan, del momento en que decidimos hacer ahora y se lleva todo el estudio adelante,
se licita, se consigue financiamiento, etcétera, etcétera. Estamos hablando entre 10 y 12 años para la construcción. Entonces, vamos a esperar que el agua no llegue al nivel de la nariz para comenzar a decir, no, ahora tenemos que hacer obras. Me parece nomás. Y aparte poco lo otro que usted conducente. puntualiza, de que somos socios con la Argentina, no mirar, ustedes son los que necesitan, nosotros no, véanse ustedes. No es ese, no es Lo el otro que esquema. me dice, cuando usted leyó parte de lo que dice el anexo B, Sí. que es una cuestión de interpretación. Puede dar una cuestión Sí, de interpretación es una cuestión de porque interpretación. el tratado me dice que autoriza, es cierto, el Consejo, pero la obra en sí no está en el anexo B porque Añacuá originalmente era para vertedero. Bueno, entonces, te escribió eso, a la persona que te escribió eso, a mí me gustaría preguntarle, ¿y dónde vamos a instalar las máquinas que autoriza el anexo B en la Cuando isla hace referencia Yacyretá? a la instalación de máquinas Sí, posteriores. máquinas Si no se adicionales. instala allí, ¿dónde se va a instalar? Exactamente, exactamente. O sea, que es en la isla, o sea, por eso dije, en secuencia se vino listando las obras y antes del vertedero Añacuá se habla justamente, o sea, se habla de una central con 30 máquinas, más las máquinas adicionales que se va a instalar en la isla. Y la isla es ahí donde se quiere Claro, justamente hacer. no es otro lugar, Claro. ¿verdad? O sea, ahora, lógicamente, si se quiere de alguna manera torpedear esto, y va a ver que la coma estuvo mal, que realmente hay doble interpretación, pero ¿por qué si en el año 2000, no ahora, el año pasado, hace 2 años, en el año 2000, el Consejo de Administración, por su resolución número 1000, decidió incorporar las obras de Añacuá dentro del plan, dentro del anexo B? ¿Por qué ahora recién de repente los iluminados dicen, no, eso está mal, ¿no? Y después de haberse licitado ya 3 veces y siendo esta la 4ª. Hay gente, hay personas, incluso que hoy dicen de que no se puede hacer eso sin aprobación del Parlamento. Sin embargo, estuvo en el gobierno, y uno de ellos, hombre fuerte del gobierno anterior a este, que nunca dijo no se puede hacer, y era en ese gobierno que se comenzó el proceso legislatorio para precalificar a las empresas que podrían hacer la obra. No sé, me parece normal que de repente es una cuestión, se quiere llevar a un plano político algo que no es para ser tratado en ese ámbito. Se puede discutir, pero no es para que se le dé un enfoque político a la cuestión. Esto, si queremos progresar, Claro. Esta es una manera de progresar, que no nos falte energía, no nos falte potencia ni energía. La manera de progresar es que nos pongamos todos de acuerdo y hagamos las Acá cosas. el temor, y convengamos que ahí, ingeniero, yo digo, hemos tenido antecedentes de aprovechamiento quizás del otro lado, de nuestro socio, encima nuestro, de sacar ventaja. Entonces, yo digo que esta preocupación o esta duda que podría generarse es una duda válida, ¿verdad? Por eso me parece importante esto que usted explica, que aclara, que lee la diferencia, lo que es la nota reversal, lo que dice el anexo B. Por eso me parece muy importante, porque vaya que tenemos razones para dudar y para tratar de que ahora se hagan bien las cosas y no sufrir los problemas que hemos tenido en años anteriores, ya sea con Argentina, en el caso de Yacyretá, o con Brasil, en el caso de Itaipú posteriormente. Acá lo que a mí también me dicen es que se ve de que con esto quien va a sacar más ventaja es la Argentina, antes que nosotros. ¿Qué responden ustedes Sí, ante esa pero esa lectura? es una fotografía de hoy. Dentro de 10 años no sé, dentro de 5 años no sé, ¿verdad? O sea que hay que pensar en el futuro. Yo viví parte del proceso de crecimiento del sector eléctrico paraguayo. Desde muy jovencito comencé a conocer, yo he visto cuando se estaba construyendo la central Acaraí. Cuando se iba a construir Acaraí, hubo protesta de por qué se quiere construir una cosa tan grande. Y hoy ni tan siquiera esa central puede cubrir la zona de Ciudad del Este, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar en el futuro. Hay un político, varios, hace poco uno fue incluso miembro del Consejo de Administración, que se opuso tenazmente a que se construya Itaipú. ¿Qué hubiese sido nosotros si no se construía Itaipú? ¿Dónde íbamos a estar? Íbamos a estar el doble de lo que hoy se gasta en toda la importación de petróleo para generar energía térmica, ¿verdad? Energía eléctrica en base a quemar combustible fósil.
Entonces tenemos que pensar en el futuro. Yo no sé por qué nos cerramos. No, cuando nosotros necesitemos vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer y lo que usamos se vende. Es más, se quiere y se habla, y hasta hoy por lo menos nosotros somos probablemente en el mundo el mayor exportador de energía eléctrica, ¿verdad? Los beneficios que tenemos, algunos no están de acuerdo, otros dicen, bueno, eso es lo que tiene que ser y bueno, pero todos a su vez dicen de que tenemos que utilizar nuestra energía para nuestro desarrollo, pero esa energía va a tener, esa energía va a tener un tope y la demanda de potencia que se requiere, que esté disponible para generar esa energía, se nos acaba en 10, 12 años. Entonces, tenemos que pensar en el futuro. Me parece que esa es la manera de progresar. Tengo que hacer una breve pausa. A la vuelta seguimos charlando sobre este tema con el ingeniero Ángel María Recalde, director de la entidad binacional Yacyretá. Ya venimos. Bueno, seguimos en la Caja Negra, estamos en vivo, 22 y 4 minutos, 24 grados la temperatura en Asunción. Tenemos la otra parte de lo que decía el ingeniero Juan Encina, experto en materia energética en relación al tema Añacuá, y a la vuelta seguimos hablando sobre este tema con el ingeniero Ángel María Recalde. Por lo menos ante esa situación, por lo menos se hubiese planteado sobre la mesa de que el Añacuá sea como un emprendimiento independiente, para no acarrear los vicios y los inconvenientes que ya se tiene con Yacyretá, que hoy todavía no está solucionado. Estamos sumando otra situación que puede ser o no problemática, pero para mí lo más justo inclusive hubiera sido separar bien Yacyretá, por un lado, que sí en el tratado figura ampliar 10 turbinas más, que de hecho eso forma parte del tratado. En ninguna parte del tratado habla de maquinizar la presa de Añacuá. Entonces iba a ser lo más también transparente y lo más claro para todos de que Añacuá lo que genera sea administrado por lo menos financieramente en forma separada. Ojo que no estoy hablando de crear una nueva estructura, una nueva entidad, sino que se sepa, digamos, bien la parte de energía y la parte de deudas y la parte de ingresos se maneje en forma separada. Porque ¿qué va a pasar hoy? Hoy va a pasar de que Añacuá prácticamente va a ser una turbina más que Yacyretá y se va a entrar en la bolsa, y finalmente esa energía no va a llegar a nuestras casas, digamos, y vamos a traer el caso de Yacyretá hoy. Estamos usando menos de 1% de la energía de Yacyretá. Significa que la energía de Acaraí, la energía de Añacuá, no vamos a estar utilizando en manera abundante. Cuando Encina hace referencia a ingresos de Añacuá deben ser independientes, ¿esto es factible, ingeniero? Bueno, yo lo que le aconsejo a mis queridos colegas y a los expertos, de los muchos que tenemos en el país en cuestión energética, ¿verdad? Yo no me considero uno de ellos ni por las tapas, que lean el tratado. Todas las instalaciones que tiene Yacyretá se constituye en un condominio binacional. Por eso es que se puede hacer en territorio paraguayo, que es total y absolutamente, Añacuá es totalmente territorio paraguayo, ¿verdad? Se va a hacer un emprendimiento que va a ser parte de una binacional. Eso por el artículo 5 del tratado habla de que todas las instalaciones se constituyen en un condominio binacional sin que ninguno de los países pierda soberanía sobre su territorio. O sea, ese es un concepto muy importante. Un expresidente de la República llegó a decir, ¿por qué si Añacuá está en territorio paraguayo nosotros tenemos que darle la energía a los argentinos si es en nuestro territorio? Y con ese concepto realmente no tendríamos que darle ni 1 kilovatio hora de la central Yacyretá en Argentina, porque la central está total y absolutamente en territorio paraguayo.
O sea que la esclusa de navegación es lo único que está en el territorio argentino. Es un condominio binacional, entonces yo no puedo insertar una obra, cortar la presa que es de la entidad binacional Yacyretá en el predio de Yacyretá y decirle, no, usted no entra en él. O sea, eso es de conocimiento, si se quiere, hasta supino de lo que es el tratado. Y cuando nos dicen, por ejemplo, acá estoy leyendo el mensaje que me envían, cuando hablamos de mirar al futuro, que coincidimos, y la posibilidad, si tenemos energía de sobra, si tenemos potencia, lo de vender a otros países, ¿verdad? O sea, por ejemplo, no sé, Chile, eso sería complicado porque debemos cruzar territorio, por ejemplo, argentino, y el famoso peaje que dispararía otra vez el costo, por lo tanto esto no es rentable. ¿Qué se responde a eso, ingeniero? Bueno, la venta a países no limítrofes depende por el patio de quién vamos a pasar para llegar a ese país. Entonces, lógicamente, si es que hoy de repente decimos, no, vamos a venderle a Chile o al Uruguay, ¿por dónde vamos a pasar? Vamos a tener que pasar por territorio argentino. Y lógicamente ellos, porque se va a utilizar su instalación, puede poner las condiciones como ya lo pusieron. A una vez se avanzó muchísimo, en la época yo estaba en la Andes y después también yo sé que se hicieron gestiones como para venderle al Uruguay, pero los precios del peaje, digamos, por la utilización de la línea de transmisión llegaron a tener valores tan altos que imposibilitaba el negocio. Cuando se quería vender energía de la central a Caraí, no estamos hablando ni de Itaipú ni de Yacyretá, mucho menos, ¿verdad? Entonces, acá lo que falta, y ese tiene que ser el concepto que tiene que tener la clase dirigente a nivel Sudamérica, de que se tiene que trabajar con los sistemas integrados, tienen que estar todos juntos trabajando. Europa es una sola red eléctrica. Sin embargo, acá cada uno decide, no, esto es mío, yo no lo doy a nadie. Bueno, ahí ya se escuchó, ¿por qué tenemos que nosotros construir algo si nosotros no necesitamos? Pero vamos a integrarnos, vamos a utilizar nuestra energía y vamos a tratar de que realmente podamos tener una integración eléctrica regional, como propugna CIER. Entonces, yo creo que es no ver más allá de las narices de uno cuando se opone a esas cosas. Y si es que seguimos con ese criterio y continuaremos así, seguramente sin mucho avance intelectual, por lo menos en esta cuestión, por mucho tiempo. Acá me ponen también, quería consultarle, ingeniero, dice, en el barrio Campo Grande, situación, estamos sin luz. Mi pregunta es, ¿esa maquinización nos servirá para que el pueblo no se vuelva a quedar sin, o en la oscuridad, sin energía eléctrica? La gente que participa en la fanpage de la Caja Negra y también en redes sociales. Eso lógicamente, una respuesta que tendría que dar la gente de Andes, lógicamente. Sí. Y es bueno aclarar, el ingeniero Encina en 2 oportunidades habló que Andes está trayendo menos del 1% de la energía Yacyretá. Ese es el problema de la Andes, no es que Yacyretá ni la Argentina dicen no le den a la Andes, no. La Andes el año antepasado llegó a traer el 13% de toda la energía generada, sin ningún problema, y solamente limitada por la línea de transmisión que tenía. En ningún momento se le dijo, no señores, hasta acá no me pueden llevar. Entonces es una cuestión de utilizar, o que la ANDE, dentro de su despacho económico, vea qué es lo que más le conviene. La ANDE por hoy le conviene mucho más comprar Itaipú que comprar Yacyretá. Esa es la verdad. Por eso está usando menos energía de Yacyretá, ¿verdad? Pero es una... Ahora, la falta de energía que ahí plantea un cliente de Andes no es por la falta de generación en las centrales hidroeléctricas, sino que por algún problema en la zona, un alimentador, un transformador o una subestación a lo sumo. Para ir redondeando, por un lado, cuando se menciona estos 80 millones de dólares, ¿esto nosotros vamos a lograr cuando le cedemos la energía a la Argentina? No, 80 millones de dólares no va a ser, eso es bueno aclarar, no va a ser ingresos país, eso va a ser ingresos Yacyretá, donde el país es propietario del 50%. O sea que eso va a las arcas de la entidad binacional Yacyretá. O sea, va a aumentar en un 10%, vos estuviste diciendo al inicio del programa, se va a aumentar en 10% la energía generada. Y bueno, así, si se aumenta 10% la energía generada, quiere decir que va a aumentar 10% la facturación. Como nuestra facturación está en torno a 800 millones de dólares, ahí quitamos los 80. Pero, o sea, ahí estando
si se mantienen las tarifas actuales y estando con esa misma proporción, en vez de 800 estaríamos facturando 880 millones de dólares al año. Eso por un lado. Ahora lo otro, usted dice de manera categórica, no es necesario que esto pase por el Congreso cuando leemos lo que dice el anexo B del tratado. Total y absolutamente al seguro. interpretar lo que dice el anexo B, que nada tiene que ver con la nota reversal, que hace referencia a las cuestiones financieras, esto sin embargo hace referencia a la cuestión técnica, no hace falta que pase por el Congreso. Y no es opinión de Recalde nomás, sino que de jurisconsultos entendidos en la materia que han dictaminado al respecto. Cuando se menciona lo de la cantidad de mano de obra y se habla de 3.000 obreros, estaba leyendo de que como la obra va a estar o está 100% en Paraguay, se presume que esa cantidad, mirando un poco también las ventajas para el país, quienes van a trabajar ahí van a ser paraguayos. Bueno, no podemos aseverar que eso sea así. En el periodo base y condiciones se asegura la participación del 90% para los connacionales, paraguayos y argentinos, y hasta el 10%. Eventualmente el contratista de obras puede traer gente de otros países, del país donde es originario, etcétera, ¿verdad? Ahora, hay una realidad de que la mano de obra del lado paraguayo tiene muchísimo menor costo que el lado obra, que la mano de obra del lado argentino. Entonces, alguna ventaja probablemente va a tener, pero lógicamente puede haber una exigencia de que sea exactamente mitad y mitad, o como puede ser que no se consiga la cantidad suficiente en un lado, y bueno, eso se va a jugar seguramente con eso en el desarrollo de los trabajos. Nosotros sí, lógicamente como paraguayos vamos a procurar que por lo menos el 50% de las personas que estén ahí sean de nuestra nacionalidad. Supongamos que desde lo que se viene ahora después del 15 de agosto, un nuevo gobierno, se dé el entendimiento de lo que dice el anexo B, se interprete así como ustedes interpretan, de que no hace falta que esto pase por el Congreso que no se detenga, siguiendo el cronograma, ¿cuándo esto va a concluir y vamos a tener ya operativamente la maquinización? Se habla en torno a 4 años, 4 años, entre 48 y 50 meses. Sí, seguimos este cronograma así como se diseñó. Sí, sería a partir del inicio de la obra, o sea, sería a partir de enero del próximo año. Si se inicia efectivamente en enero, bueno, a partir de ahí contamos 4 años. Hasta ahora... Sería fin del 2022, inicio de 2023. ¿Ya hubo un acercamiento de este equipo de transición con ustedes para entender, para hacer ese proceso de traspaso? ¿O hasta ahora no tuvieron? No, en realidad que el equipo de transición, entiendo que fueron designados, pero no están todavía trabajando directamente con las instituciones. Nosotros no tuvimos todavía ningún tipo de contacto en ese sentido. Convengamos que es necesario, ¿no? Para poder... Hay que hablar avanzar de varios temas, ¿verdad? Yacyretá en particular es un ente extremadamente complejo. Pareciera que, bueno, no tendría que ser tan así ahora, ¿verdad? Pero realmente tiene muchos ejes de trabajo y bastante complicaciones, ¿verdad? Entre los que se tiene el tema financiero, que, tenemos ahora la posibilidad de arreglarlo definitivamente, quedarnos, después de tener una deuda de más de 19.000 millones, quedarnos con una deuda por debajo de 4.000 millones que sea pagable con tarifas. Ese realmente es nuestro futuro. Otro beneficio como vemos con claridad lo que nos espera en el futuro. Pero si no arreglamos eso, inclusive hay gente que dice que esa reversal hay que rechazar. ¿Y qué es lo que piensan entonces? ¿Seguir como hoy en el barro, sin poder hacer absolutamente nada, debiendo cada año 1.000 millones de dólares más? Eso es lo que queremos. O sea, evidentemente que hay muchos pensamientos que nos ayudan a un progreso. Nosotros queremos ser como empresa una institución que sea viable desde el punto de vista no solamente técnico, sino también desde el punto de vista financiero. ¿De qué nosotros queremos decir? Somos propietarios del 50%, pero un 50% de algo que tiene muchísima deuda. Seamos propietarios del 50% de algo que sea viable financieramente. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Ingeniero Ángel María Recalde, gracias por su tiempo, muy amable. No, al contrario, gracias a vos, Jorge, por la invitación. A la vuelta de la pausa hablamos con el presidente de FEPASA,
en relación al tema tren de cercanías, el ingeniero Roberto Salinas, un proyecto ambicioso que se tiene, pero también se habla de algunos problemas que tienen que ver con el ámbito social, cantidad de familias que se ubicaron en lo que corresponde la franja de dominio del ferrocarril. ¿Cómo está ese proyecto después de lo que se aprobó la semana pasada en Cámara de Diputados? A la vuelta de la pausa, ya venimos. Bueno, segundo tema en la caja negra. Estamos en vivo, 22 y 21 minutos, 24 grados la temperatura en Asunción. Estamos con el presidente de Ferrocarriles del Paraguay, Sociedad Anónima, Roberto Salinas. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches, Jorge. Un gusto estar de vuelta aquí en el programa y también compartiendo con la teleaudiencia información sobre el proyecto. La semana pasada, Cámara de Diputados en general se aprobó el proyecto porque hay algunas cuestiones particulares que después se dejaron sin quórum, pero fue un paso importante. Sí, y mañana se completa la obra. Mañana se termina, ¿verdad? Se termina de aprobar, claro. Espero que sin modificación. Sí. Y bueno, y ahí vamos a tener un poco luz verde como para poder, una vez promulgado, como para poder entrar a la fase ejecutiva que le llamamos, que es la fase un poco de relocalización, lo que está mencionando, el aspecto social, también las cuestiones relativas a la culminación de Ñuguazú, que es la fase 3, que cruza Luque, y entrar en el proceso licitatorio, ¿verdad? Porque como una vez hablamos, estamos buscando capital privado asociado a FEPASA y eso ya iniciamos en el 2015, un proceso licitatorio, una precalificación. Tenemos hoy 4 grupos precalificados internacionales que están ahí todavía esperando, eso vamos a revisar y ya entrar, ojalá que este año a tener, digamos, el socio, la inversión, el contrato y ya apuntar al 2019 a iniciar las obras, ¿verdad? También hay que acotar que estamos a las puertas de un nuevo gobierno, ¿verdad? Esperamos que las políticas digamos, estén en la misma dirección de promoción de este tipo de obras, yo creo que sí. Y ahí vamos a tener que a lo mejor también ver los lineamientos nuevos de lo que es la inversión, digamos, en términos de recursos públicos, ¿verdad? Porque hay varias formas de acelerar la obra, entonces hay que ver una combinación óptima público-privada que impulse esto y que a lo mejor haga ya funcionar en corto plazo. Me decían el otro día, en realidad el tren de cercanía es un proyecto de Salinas. El proyecto Salinas, claro, vale, porque soy el que da la cara y el que está por todos lados explicando, aclarando en qué consiste. Hay un respaldo político, si no, esto no se iba a aprobar tampoco en diputados. Si ese respaldo político no hubiese existido y ni qué decir el apoyo del gobierno desde el titular del Ejecutivo para abajo. Y yo tampoco iba a seguir acá, claro. ¿Verdad? El presidente Cartes siempre apoyó el proyecto, ¿verdad? Es más, desde el inicio él facilitó muchos recursos, digamos, y también impulsó siempre cada etapa. Tuvimos inclusive, hace poco estábamos hablando, el apoyo de Itaipú binacional, ¿verdad? Que nos posibilitó un gran apoyo desde el punto de vista de lo que es la estructuración del proyecto. Y hoy en día el apoyo de las 2 cámaras, ¿verdad? Desde el punto de vista político es un respaldo muy grande a este proyecto. Muchas veces se dice que es un proyecto muy complejo y un proyecto en el cual uno tiene que tener mucha persistencia, tiene que tener mucha paciencia y tiene que empujar permanentemente. Y muchas veces eso se confunde, digamos, con una suerte de personalismo, ¿verdad? Pero estamos metidos en esto y es nuestra misión, es nuestra función, reactivar eso. Y no solamente reactivar eso, sino que cuidar también del patrimonio, ¿verdad? Hoy se lanzó, por ejemplo, la licitación para la restauración del Luque. Estamos trabajando en todas las estaciones, estamos trabajando con el ingeniero Recalde en todo lo que Yacyretá nos debe. Vos sabés que es histórico. Hoy están terminando el estadio de Encarnación y todavía no hicieron la reposición de vías. O sea, digamos, hay muchos aspectos. Y por otro lado, una cosa que apuntaló mucho esto es los casi 5 millones de pasajeros que tenemos en Encarnación Posada, ¿verdad? Claro. Que se hizo de la nada. Entonces, es una serie de cosas, aspectos que necesariamente hacen que tengamos que comprometernos y buscar personas comprometidas para empujar esto, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que hoy está dando sus frutos. Si tenemos nosotros ese apoyo político de la ley,
que vos sabés que va a permitir solucionar todos estos problemas que están ahí planteados, que no son muchos. Que estamos viendo no ahora, son ¿verdad? muchos, estamos viendo, no son muchos. Esa es un espacio de los 44 kilómetros, casi 2 o 3 kilómetros son los que tienen, digamos, Los vivienda 44 precaria. estamos hablando de Asunción y Pacaraí. El Pacaraí, básicamente 2.000 a 3.000 metros es lo que tenemos una situación así de viviendas precarias sobre las vías, ¿verdad? Y la ley que fue aprobada, vos sabés que el 16 de noviembre del año pasado por el Senado, casi un año nos tomó negociar la ley con todos los actores, ¿verdad? Lo que en un momento era un caos y era difícil entrar ahí. Nosotros hoy tenemos, digamos, un texto que ellos mismos han Que escrito. se consensuó, digamos. Claro que se consensuó, totalmente con todos los partidos. No fue una ¿verdad? exposición ni manera. No, nada, absolutamente. nada. Me acuerdo que inclusive el 16 de noviembre esto se aprobó con la anuencia, por ejemplo, de artículos que metió Frente a Guazú, PDP y otros partidos también, como para poder proteger los derechos, ¿verdad?, de las personas que están ahí y también brindar soluciones sociales de fondo a esas personas que están ahí en forma precaria. Tenemos, ingeniero, Natalia, para compartir esto que nos fuimos desde la producción de la Caja Negra, nos metimos en esa parte y hablamos con algunos vecinos un poco para escuchar la opinión de ellos que dicen, porque lo que mencionábamos hace rato, todos creo que coincidimos, incluso ellos, en la necesidad de reactivar y de lo que va a significar cuando esto llega a funcionar para todo lo que tenga que ver desde el punto de vista económico, del descongestionar el tráfico, el traslado de la gente desde, en principio, desde Luque hasta Asunción, Asunción hasta Luque, etcétera, etcétera. Tenemos este material, opinión de la gente que está allí ubicada en la zona franja de dominio del ferrocarril. Señora Azucena, ¿hace cuánto que usted está acá en el barrio? Y yo tengo 50 años. Hace 50 años que yo nací acá en el costado de la vía. Su casa está, no está a los 7 metros de las vías, sino que va a estar afectada en el caso de que esto se vuelva a rehabilitar, ¿verdad? El tren. Sí, se le va a afectar porque no tiene los 7 metros, pues. Entonces le va a afectar, me va a sacar un pedazo. ¿Usted tiene titulación del terreno? ¿Cuál es la situación actual de su vivienda? No, nosotros no tenemos título. No tenemos, pero antes se pagaba acá arrendamiento de la municipalidad. Y después dejó de funcionar, o sea que nunca más nos cobró, no se pagó más. ¿Cuánto tiempo usted pagó a la municipalidad? Y mi mamá, eso ya pagaron. Toda su vida acá, prácticamente ellos hace cuestión de que terminó el tren, lo que no se pagó más, ¿verdad? ¿Y ustedes están dispuestos a dialogar con la gente de FEPASA en el caso de que tenga que ser así? No tienen inconvenientes, porque me decía, tu luz y tu agua, por ejemplo, están de forma legal acá. Sí, todo legal, teléfono, todo legal. Y de verdad, señorita, que nosotros no hemos hablado con ninguna persona. Y el señor Salinas es un mentiroso. Ellos sí es que hicieron un censo dentro de la franja de dominio, como ellos dicen. Nos hizo en las casas precarias. Mi casa no es precaria. Más de 38 años ya hace que estoy acá. De los 15 años estoy acá. De los 15. ¿Pudieron dialogar con la gente de FEPASA para llegar a un acuerdo en el caso de que esto se reactive nuevamente? No tuvimos todavía la oportunidad de hablar con ellos personalmente. Solamente vino a hacer una caminata. Pues fue una caminata sin nada, no es nada procedente, o sea que no tiene diálogo. No, diálogo no. ¿Y tu propiedad tiene título? Mi propiedad no tiene título, pero sí tiene catastro. Tengo de agua y de luz, es que está a nombre de mi mamá. O sea que tenés todas las conexiones de forma legal. En forma legal, tengo agua, tengo luz. Con la ley con la media sanción que tenemos 3 categorías, ¿verdad? Están las 260 familias que tanto son discutidas, ¿verdad? Que están encima de la vía férrea, que sí son pasibles a Senavitat, ¿verdad? Porque ellas son personas que vinieron a ocupar con las distintas crecidas, etcétera, etcétera. Después somos los arrendatarios municipales, ¿verdad? Con permiso de la municipalidad y pagando arrendamiento hasta el año 2000 más o menos. Después están las personas que tienen título de propiedad, que son la mayoría, ¿verdad? Empresas y toda esta franja que vos ves. Es realmente muy irregular, pero sí estamos con títulos de propiedad también. O sea que la tuya también tiene. También tiene, sí. Asimismo nosotros vivimos en
en el centro de Asunción, claro. Y bueno, y esto se mal informó realmente a la opinión pública. De hecho, nosotros nunca estuvimos en contra del progreso, porque para nosotros es demasiado necesario también. Nosotros somos una generación que siempre hemos convivido con el tren, inclusive era un tren mucho más peligroso, mucho más vetusto, pero nosotros crecimos así. Y se le mal informa a la ciudadanía que nosotros no queremos que venga el tren, es totalmente lo contrario. Pero de esta forma, como se está encarando este proyecto, vamos a decirle, entre comillas, nosotros tenemos la certeza de que es un negocio totalmente inmobiliario. Y lo vuelvo a ratificar, hace muchísimo tiempo que estamos trabajando, son 4 años, ¿verdad? Y Senavitat lo que hizo, ya que hablamos de Senavitat y de que lo que más se dice es que ya negociaron con nosotros, eso es totalmente mentira. Nosotros estamos a una instancia ahora de que esas 260 familias fueron censadas por Senavitat y por nosotros, ¿verdad? Ellos sí están, pero el resto, nada. ¿A qué te referís cuando decís negocio inmobiliario? Porque nosotros tenemos, justamente nosotros tuvimos una reunión con el diputado Dani Durán, la última vez, ¿verdad? Y él nos dijo, a pesar de que él estuvo en un principio de acuerdo con que el tren venga solamente hasta el Jardín Botánico y después haga un desvío por la costanera, ¿verdad? Después dijo él, no, nosotros necesitamos los terrenos de ahí porque nosotros debemos potenciar esas áreas con viviendas, ¿verdad? O sea, moderno, que sea Asunción más moderno, a costa de la destrucción de prácticamente toda una historia. De 54 yo estoy acá. Cuando nació mi hijo, el otro que se murió. Ya se murió ya. ¿Y la gente de ferrocarriles no vinieron a hablar con ustedes? ¿Se acercaron a dialogar en algún momento? Nada. Nunca a mí no me molesta. Hace unos 4 años por ahí que vino entre 6 vino, señores. Y me preguntó también si cuántos años hace que yo estoy acá y que va a querer sacar toda la planta de mi frente nomás. Y le dije yo, jamás ese pico chagua por esta calle, entonces cochembri ahí tengo por calle, sin vedera pico aputata, le dije yo. Y me dijo, no, y tu canaleta te queda para tu vedera, me dijo. Bueno, esto es detrás prácticamente del Club Libertad. En una parte se veía... Entre General Santos y Lombardo. Sí, básicamente. En una parte se veía la gradería del Club Libertad. Sí, la gradería. ¿Cómo quedaron con el club? Y el Club Libertad está dispuesto a adecuar su gradería al espacio necesario. Eso ya hablamos con el presidente y también con los directivos en varias ocasiones. Y eso no va a haber problema porque hay un espacio de más de 15 metros atrás entre vecino y vecino. Y después están estas viviendas que algunas están más, digamos, asentadas que otras. Y están en el espacio dentro de la franja de dominio. Y esto, Jorge, hay que un poco aclarar. La ley establece en áreas urbanas 14 metros, 7 metros cada lado, y en área rural 10 metros cada lado. Eso la ley establece como un ancho mínimo de operación. Está la vía y desde la vía... Desde el centro, 7 y 7, 7 y 7. Y 10 y 10. Todo el que esté adentro. Entonces ahí hay 3 situaciones. Las viviendas precarias, que son aquellas viviendas que tienen una situación social vulnerable. Lo que estabas preguntando, ¿verdad? Eso el Estado se encarga. El Estado, entonces, a través de Senavitat, le va a relocalizar y dar viviendas propias, con título. A las viviendas precarias. Y a las familias que sean, digamos, sujetas al financiamiento público social, ¿verdad? Entonces, hace una radiografía, se va a encuesta y hoy censó a 260 familias. Pueden haber más, porque ahora se extiende de los 44 kilómetros, digamos, esa necesidad de identificación. Y eso está bajo un programa social que Senavitat ya está hoy con proyecto inclusive ejecutivo para relocalizar. Creo que hay una zona cerca de Mariano Roca Alonso donde ya están previstas esa primera relocalización de 260 familias. Eso es lo social. Después están los vecinos que dicen que tienen los títulos y que entran dentro de ese espacio. En ese caso se presentan los vecinos con sus títulos y si es que nosotros constatamos de que existen, digamos, esos títulos dentro de la franja, se indemnizarán esos espacios,
que son, digamos, retirados, ¿verdad? Tanto en su superficie de terreno como las mejoras. Eso se indemniza y la ley establece un procedimiento y utiliza una ley del Ministerio de Obras Públicas de indemnización y expropiación que tiene el año 2015, que está muy claramente el proceso indemnizatorio. O sea, se va a tasa esto, te dice, mira, sale tanto, y si estás de acuerdo ya hacen el trato directo, ¿verdad?, con el ministerio, y si no, entonces se hace una controversia, una controversia judicial y se deposita en una cuenta judicial, después eso se debate judicialmente, pero se libera, ¿verdad? Esa es la ley. Y un tercer caso, las propiedades municipales de derecho privado, porque dicen que hay, donde tienen inquilinos que hicieron mejoras. Si viene la municipalidad con sus títulos privados y dice que hay un arrendatario que hizo mejoras, se le pagará la indemnización por las mejoras de ese arrendatario en un terreno privado municipal. Entonces, esos tres elementos fueron colocados inclusive por representantes de, digamos, los afectados, ¿verdad? Eso se trató y se debatió en el Senado. Entonces nosotros con esas reglas muy claras no creo que tengamos grandes problemas, digamos, Claro, en encontrar eso. cuando una de las vecinas señala es mentira, no vinieron a hacernos ningún censo, lo que me parece importante eso que usted puntualizó, están los que se encuentran de manera precaria, vulnerables, que son una especie de asentamientos. Esos sí fueron censados. Sí. Y hoy estos están trabajando, estas familias o estas viviendas, dentro de un proyecto con Senavitat. Sí. Los que no están hoy censados, supongo yo que son estos que dicen que no tienen títulos, pero que sí usan parte de esa franja de dominio. Exacto. Esos tienen que venir y mostrar, Sí. Sí. o sea, si tienen Su título, título, su claro, título. claro. Y ahí se le indemniza. Claro. Claro. Si se constata de que el título está dentro de la franja de ese espacio. Claro. Y está el otro que están en una propiedad del municipio. Dicen que es propiedad municipal tienen titulada. que mostrar eso. Claro, ¿Qué la hicieron? municipalidad. La municipalidad. Claro, y ahí entonces los arrendatarios que hicieron mejoras en esos terrenos supuestos privados municipales, se le indemnizará por el retiro de las mejoras, no por el pago del terreno que la municipalidad va a ceder porque nunca tuvo que tenerlo ahí título. Claro. Eso cae hasta de maduro, ¿no? En el sentido de que si vos ves que ahí, por más de que podés alegar de que tú viviste 30, 40 años, Claro. es como ir a atropellar, invadir un espacio Así mismo. ajeno, ¿verdad? Directamente, así de sencillo. Más allá de que hay un problema social, que ya hay una manera de encaminar y de asistir, yo creo que ahí no hay mucho que discutir, ¿verdad? No, y quiero enfatizar también acá que la prioridad para el Estado son las viviendas vulnerables. Claro. Que son las más pobres, ¿verdad? Claro, Las que están estas ahí. casitas precarias que vemos que están ahí claro. en franja de dominio. Claro, inclusive algunas son de materiales pequeños, eso, pero son gente que han El otro migrado. día un diario publicaba un edificio de 4 pisos que estaba ahí, no está ni 2 metros de la vía. Bueno, y ese es un edificio que está haciendo, o sea, detrás del Club Libertad, en Guzmanich y Vía Férrea. Y es un O edificio... sea, eso de vulnerable, vivienda precaria no tiene absolutamente No, nada. absolutamente, pero por otro lado nos extraña cómo la municipalidad sigue dando permiso de ese tipo. Ayer esto expusimos nosotros en un foro que se hizo en el Centro Paraguayo Japonés, un edificio pleno que está ahí, ¿verdad? Está contiguo a la franja, no sabemos todavía la incidencia directa, ¿verdad? Pero de todas formas, dar hoy un permiso a un edificio que va a tener que tener algún tipo de acceso, ¿verdad? Y creo que luego un edificio que tiene varias plantas de estacionamiento, es un despropósito, ¿verdad? Nosotros hicimos un pedido, solicitamos al intendente municipal Mario Ferreiro si es que tiene permiso, si es que se dio, si es que se atendió, porque nunca nos consultaron, ¿verdad? Y esto se levantó hace 3, 4 meses, o sea, muy rápido, ¿verdad? Entonces, y eso salió ayer en el editorial de un periódico ADN, inclusive está el nombre y apellido ahí del propietario. Y esas son las cosas que también nosotros necesitamos que las municipalidades apoyen esto para poder resolver, ¿verdad? Porque de lo contrario se está trabajando con gran esfuerzo para poder tener esas condiciones y ahí nos encontramos con ese tipo de sorpresas. Tengo que hacer la pausa, a la vuelta seguimos. ¿Cómo se puede alegar que se tiene título? ¿Quién le pudo haber otorgado el título cuando se sabe que está prácticamente sobre la vía del tren y por supuesto eso tiene una franja de dominio? Nos responde a la vuelta de la pausa. Ya venimos.
Bueno, seguimos en la caja negra. Vamos a compartir a la vuelta, el ingeniero Roberto Salinas responde esto que le preguntamos, cómo es que algunas familias dicen tener un título ahí en franja de dominio de la vía del ferrocarril. Este es un material que prepararon ustedes, ingeniero, desde FEPASA, donde hay opiniones de referentes, incluso de la cultura, que opinan en relación al proyecto Tren de Cercanía. A ver. Bueno, nosotros estamos muy contentos con este proyecto, creemos que va a haber una importante contribución a la calidad de vida de los paraguayos a través del tren de cercanías. Nuestra función simplemente es observar cuidadosamente la ley de patrimonio y es perfectamente compatible desde luego con el tren de cercanías, ¿verdad? Nuestra ley de patrimonio, la 5621, es la que nosotros como órgano de aplicación vamos a hacer cumplir hasta el último detalle. Como gerente del proyecto de Tren de Cercanía he tenido la oportunidad de comprobar los beneficios que este proyecto trae para la ciudadanía. En primer lugar, la mejora de la calidad de vida de sus usuarios, que economizarían 2 horas por día en sus viajes, lo que representa más de 20 días al año. En segundo lugar, desde el punto de vista técnico, económico, financiero y ambiental, también ha mostrado una importante valorización de las propiedades, especialmente del trecho Botánico Asunción. Yo creo que el tren es realmente un elemento de transporte público que va a cambiar la vida de los asuncenos y va a proteger el casco histórico antes que descomponer, sino que va a mejorar turísticamente. Vamos a poder ver todos estos elementos que hoy están escondidos en esta vía. Tenemos que apostar a que sea una realidad. Uno de los objetivos de este proyecto de tren de cercanía es la reinserción de este patrimonio dentro de la dinámica de las ciudades. De ahí la importancia de la recuperación del antiguo trazado y de la refuncionalización de las estaciones para el mismo uso. Queremos que la gente cuando vaya a las estaciones, cuando haga el recorrido histórico, viva las plazas, viva el espacio y que todos esos recorridos generen emociones. A través de esas emociones aprendan de lo que es suyo. Estamos ante este edificio emblemático para nosotros los luqueños, que es la estación del tren. Estamos totalmente a favor del tren de cercanía porque sabemos que eso va a revalorizar de nuevo este lugar que para los luqueños es sumamente importante. El tren de cercanía, que pienso de él, no es una solución curativa, es una solución preventiva, previendo el futuro y el crecimiento en número. Y una necesidad que tiene hoy en día Asunción. Creo que puede ser hasta un atractivo turístico, sin crear un conflicto y cuidando el patrimonio histórico. Eso va a acarrear inmobiliariamente un valor inmediatamente positivo para la gente que tiene sus viviendas o sus comercios al lado. ¿Por qué? Porque hay gente que va a querer ahora comprar lugares ahí porque va a estar cerca del tren de la cercanía. Bueno, ahí esta opinión es de varios referentes. Sí, este video es importante porque una de las excusas en contra del proyecto que estaban siendo últimamente expuestas en diputados es que vamos a destruir el patrimonio, ¿verdad? Y no, o sea, al contrario, acá hay referentes de primer nivel, incluido el propio ministro de Cultura, que habla de la compatibilidad, ¿verdad? Y nosotros demostramos hace un tiempito con otro video cómo en Europa este tipo de vehículo que es tan silencioso, pasa al lado de catedrales de más de 500 años. Claro. O sea, entonces es falso el tema del argumento que vamos a destruir el centro histórico, y por otro lado también es falso el argumento de que no tendríamos por qué entrar desde el Botánico hasta la estación central. En todas partes del mundo los sistemas ferroviarios van hasta el corazón de las ciudades, o si no vamos a estar en un contrasentido en quedar otra vez fuera de la ciudad. ¿Para qué va a servir? Entonces con esto lo que queremos es rebatir absolutamente ese argumento de que vamos a estar en contra. Además vamos a revalorizar. Y por otro lado también la línea completa, que es histórica. Nosotros con esto no solamente estamos apuntando a un proyecto de transporte, sino que a un proyecto también de cultura. Porque estas estaciones, la de Luque, o la de Asunción, o la de Botánico, la de Yucurí, la de Areguá, la de Patiño, la de Pacaraí, van a convertirse en centros culturales, sociales,
digamos, recreativos. Que anteriormente se quiso hacer, pero no llegó a funcionar porque no había tren. Claro, lo que pasa es que no puedes sostener un patrimonio si no le das una funcionalidad, digamos, positiva. Entonces con el tren nosotros vamos a... Y esto es muy bueno para las generaciones que vienen, ¿verdad? Que nunca, digamos, a lo mejor sintieron esta historia como van ahora a estar, digamos, sintiendo. Tengo que hacer la pausa. A la vuelta está pendiente esta pregunta que le hice, ingeniero, y lo otro me ponen acá. Reubicarlos, indemnizarlos y reconstruir las vías, ¿no le saldrá más caro al Estado que ver una zona alternativa para instalar nuevas vías? Nos respondo a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Bueno, último bloque ya en la caja negra. Me pasan acá, Jorge, el abogado Wilfrido Fernández es el propietario del edificio que se construyó prácticamente sobre la vía del tren y es el que está movilizando a toda esa gente para oponerse al proyecto, me ponen acá. Wilfrido Fernández, dice el abogado Marcario, varias veces vino acá en la caja negra. El dueño, según me ponen acá, que sería el propietario del edificio que se construyó prácticamente ahí a metros de la franja de dominio, del antiguo trazado. ¿Cómo es que algunos dicen que tienen títulos? Eso no sabemos realmente. Claro. O sea, vamos a ver ahora. De todas formas, nosotros suponemos que muchas de las viviendas de las líneas linderas se extendieron hacia la franja. Entonces suponemos, ¿verdad?, en muchos casos que los títulos no corresponden a los límites. Y eso es lo que vamos a verificar, ¿verdad? Vamos a verificar. Y por otro lado también hay muchas municipalidades, algunas municipalidades, no muchas, que hicieron títulos, o sea, crearon títulos, yéndose al registro público y diciendo... ¿Qué hacían? En los 70, por ahí, agarraban y cercaban así un lugar. ¿No llegaron a Usucapié? No, eso no se puede. Usucapié no funciona en bienes públicos. Claro. O sea, y esto es un bien público, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se fueron, hicieron eso y se fueron a reclamar como un derecho municipal. Entonces se tituló como un bien privado municipal. No, yo preguntaba por cómo puede ser que consigan el título. Ahora usted aclara que por eso. Claro, fraguaron títulos. Entonces, o sea, el título fraguado. Claro. Claro, pues si no hay explicación. No hay explicación. Si esta vía del tren son hace cuánto, 1860 y... Sí, de 57, 1857 claro. Están ahí. No, y esto fue expropiado ya entre 1889 y 1910. Cuando los ingleses tuvieron la segunda concesión en 1906, esto fue todo expropiado, ¿verdad? Entonces fue liberado y trabajó mucho tiempo el tren ahí, digamos, conviviendo con todos los vecinos. Pero después, justamente cuando vino en declive esto, después de mediados de 1900, 1950, 1960, entonces ahí comenzaron a avanzar los vecinos, los límites. Tal es el caso que hoy vos te vas por la franja y vos ves viviendas que tienen unos anexos, ¿verdad? Que entraron adentro, ¿no? Entonces, esto vamos ahora a resolver. Vamos a analizar, vamos a resolver y también, ¿verdad? Vamos a suponer que vos presentes un título que sea legalmente inscripto. Nosotros ahí vamos a proceder a indemnizar eso, ¿verdad? Pero después vamos a analizar el fondo del título. Y ahí podríamos estar en proceso de nulidad de título, ¿verdad? Que es lo que estamos comenzando a hacer ya en algunas zonas, digamos, dentro de estos 44 kilómetros y más allá. Entonces, eso es lo que pasó, digamos. Y en este país, pues es muy fácil, ha sido muy fácil, ojalá que hoy ya no, conseguir registros, títulos, inventar, duplicar. Y eso es lo que se desorganizó, digamos, el tema que ahora queremos organizar de vuelta. Por último, esto que nos preguntaban acá, construir otra vía, es imposible, porque igual no hay un espacio vacío aguardando que se convierta en vía alternativa al antiguo trazado. No, es imposible. ¿Y por qué vamos a renunciar a nuestro trazado histórico? Claro. O sea, no hay ningún motivo. Por otro lado, se habló del tema de llevar por la franja costera o terminar el botánico, un despropósito total. ¿Qué vas a llevar por la franja costera si no hay demanda? La demanda está ahí está la necesidad. Entonces ya dijimos nuestra posición, es no renunciar a nuestro trazado, que entra hasta el centro, ¿verdad? Y por otro lado, hablan del costo. Estos son proyectos estructurantes que tienen un costo, pero tienen un impacto mucho más grande. O sea, hoy podemos hablar de un costo financiero, pero un impacto, porque va a desarrollar urbanísticamente toda una zona
en la cual hoy la ciudad se puede estructurar en base a estos nuevos corredores. Lo que decía hace rato en el otro bloque el ingeniero Ángel María Recalde, la necesidad que tenemos los paraguayos de mirar a futuro, no solamente agachar la cabeza y mirarnos el ombligo, o por oportunismos, por avivados, etcétera, etcétera. Porque una máquina de impedir somos. Totalmente. Una máquina de impedir. Pero sí, también a eso hay que agregar de que necesitamos también autoridades que encaran este tipo de proyectos ambiciosos, que se cumpla, que se hagan las cosas como corresponde, ¿verdad? Porque si miramos un poco atrás, tenemos experiencias y razones como para dudar porque se han hecho proyectos no de una buena forma. Entonces también lo que se pide es eso, ¿no? Yo creo que tenemos que mejorar nuestra forma de hacer proyectos, la gestión, ¿verdad? No entrar en problemas. Esto hay que resolver antes de hacer el proyecto, que es lo que estamos haciendo, ¿verdad? No tirarnos y después ver cómo resolver esto, que eso para. Entonces eso es pernicioso porque la gente pierde confianza y eso se deteriora. Pero un poco hablando de autoridades, ¿verdad? Yo quiero acá resaltar que encontré muchos parlamentarios que realmente son patriotas y realmente miran a futuro, ¿verdad? Inclusive de otro signo político al del no gobierno quiero de turno. mencionar nombres, ¿verdad? Pero yo encontré en todos los partidos gente con una visión muy importante. Y acá en este caso específico, ya que estamos en la Cámara de Diputados, el diputado Dani Durán está impulsando el proyecto, conoce la ciudad, digamos, y comprende, digamos, la realidad. Y en todos los casos también visto la sensibilidad social de los políticos, ¿verdad? Porque justamente la ley esta contempla todos esos elementos, que a lo mejor cuando vino del Ejecutivo era un poco más dura la ley. Pero ahora sigue siendo igual a efectiva, pero con ese rostro social. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Es desarrollar proyectos, estructurar, porque esto tenemos que, si no hacemos esto colapsamos, y encima estamos otra vez reflotando una historia viva, digamos, apuntando al futuro. Así mismo. Y vemos los pros y los contras, la ventaja, el beneficio. Tremendamente alto. Ingeniero, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias, por cuando guste. Bueno, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes. No se muevan de Unicanal. Viene Escena del Crimen con Oscar Lovera. Buenas noches.